El sol de la tarde se filtraba por las persianas de la ventana, dibujando franjas de luz y sombra sobre los pósteres de bandas de rock que cubrían las paredes de la habitación de Mateo. A sus 16 años, su cuarto era su santuario, un pequeño universo de guitarras imaginarias y videojuegos. Sin embargo, ese día, el aire no olía a la típica mezcla de desodorante juvenil y papas fritas, sino a un aroma químico, agudo y extrañamente dulce, el olor a esmalte de uñas. Mateo estaba sentado en el borde de su cama, inclinado sobre su propia mano con una concentración que usualmente reservaba para derrotar al jefe final de algún videojuego. Sostenía un pincel diminuto, casi ridículo entre sus dedos, y con un pulso sorprendentemente firme, trazaba una delgada línea plateada sobre una base de azul profundo. Era un desastre, sí, pero un desastre prometedor. La línea estaba un poco torcida y el esmalte se había corrido hacia su cutícula, pero en su mente ya podía ver el diseño terminado, una galaxia en miniatura en la punta de sus dedos. Todo había comenzado por su hermana, Sofía. Su fiesta de 15 años estaba a solo unas semanas de distancia y la casa era un torbellino de preparativos. Su madre cosía los últimos detalles del vestido color lavanda en la sala, y su padre hacía malabares con las finanzas para pagar el salón y la comida. Sofía, por su parte, soñaba en voz alta con cada detalle, pero había uno que la entristecía. La semana pasada, Mateo le escuchó hablar con su mamá en la cocina, su voz apagada por la decepción. «Es que todas mis amigas van a ir al salón de Mónica a ponerse uñas de acrílico», decía Sofía, pasando las páginas de una revista. «Mira, mamá, ¿cómo estás? Pero cuestan una fortuna. No es justo que ustedes gasten más». La respuesta de su madre fue suave y cariñosa, pero firme. El presupuesto estaba al límite. Unas uñas bonitas, pintadas en casa, tendrían que ser suficientes. Mateo vio la sonrisa forzada de su hermana y sintió una punzada de impotencia. Sofía rara vez pedía algo. Ella merecía sentirse como una princesa en su día especial. Fue entonces cuando la idea, tan extraña como audaz, se instaló en su cabeza. Había visto cientos de tutoriales en línea mientras navegaba sin rumbo. Videos de chicas y, sorprendentemente, algunos chicos, que creaban obras de arte en espacios increíblemente pequeños. Parecía posible. Con el dinero que había ahorrado de pequeños trabajos de verano, fue a una tienda en el centro y, sintiéndose como un espía en territorio enemigo, compró un kit básico, un par de esmaltes de colores vibrantes, un top coat, y algunas herramientas que no sabía muy bien para qué servían. Ahora, encerrado en su habitación, descubría una fascinación inesperada. No se trataba solo de pintar. Era la precisión, la paciencia, la forma en que los colores se transformaban bajo la luz. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba compitiendo ni tratando de demostrar nada. Simplemente estaba creando. Se mordió el labio inferior, sumergido en su tarea, el resto del mundo disuelto en el fondo. El golpe seco en la puerta lo hizo saltar, manchando de azul la yema de su dedo índice. Antes de que pudiera esconder sus manos o siquiera gritar un ocupado, la puerta se abrió de par en par. ¿Qué onda, güey? ¿Listo para que te dé una paliza en el FIFA? La voz de Carlos retumbó en la pequeña habitación. Detrás de él venía Javier, ya con el control de la consola en la mano. Se quedaron congelados en el umbral. Sus ojos pasaron del rostro sorprendido de Mateo a las botellitas de esmalte sobre la cama, y finalmente, a su mano izquierda, pintada con torpes pero coloridos diseños. El silencio se estiró durante un segundo, denso e incómodo, antes de romperse en una carcajada estruendosa. «No manches», exclamó Javier, doblándose de la risa y señalando a Mateo con el control. «¿Qué es esto, Mateo? ¿Te estamos interrumpiendo en tu tarde de spa?» Carlos se apoyó en el marco de la puerta, tratando de contener la risa sin mucho éxito. «Pensé que olía raro aquí adentro». «¿Desde cuándo juegas a la estética, compa? ¿Nos vas a hacer manicure a nosotros también?» El rostro de Mateo ardía. El calor subió desde su pecho hasta sus mejillas, tiñéndolas de un rojo humillante. Instintivamente, escondió ambas manos detrás de su espalda, como si pudiera borrar la evidencia. El orgullo que había sentido momentos antes se hizo añicos, reemplazado por una vergüenza helada. «No es lo que parece», tartamudeó, su voz apenas un susurro.
Es para mi hermana. La excusa sonó débil incluso para sus propios oídos. La risa de sus amigos no disminuyó. Al contrario, pareció darles más material. Ah, claro. Para tu hermana, dijo Carlos, con un tono burlón y condescendiente. Y por eso practicas en tus propias uñas, ¿no? Qué buen hermano eres. El próximo mes te veremos tejiendo suéteres. Déjalo, Carlos, intervino Javier, con una sonrisa maliciosa. A lo mejor quiere abrir su propio changarro. Uñas Mateito. Le iría bien, ¿no crees? Las señoras del barrio harían fila. Cada palabra era un pequeño golpe. Estos eran sus amigos, los mismos con los que había jugado fútbol en la calle hasta que se ocultaba el sol, con los que compartía secretos y sueños. Y ahora, sus miradas no contenían complicidad, solo burla. Lo miraban como a un bicho raro, como si de repente se hubiera convertido en otra persona, alguien que no encajaba en su mundo de balones y videojuegos. Ya, déjenme en paz, logró decir Mateo, con la mandíbula apretada. Se levantó de la cama, sintiendo la necesidad de crear distancia. Uy, se enojó la princesa, canturreó Carlos, dando un paso atrás hacia el pasillo. Bueno, nosotros vamos al parque a echar una cascarita. Por si te aburres de eso. Nos avisas cuando termines tu arte. Se fueron, y sus risas resonaron por el pasillo hasta que la puerta principal se cerró, sellando el silencio en la casa. Mateo se quedó de pie en medio de su cuarto, inmóvil. El olor a esmalte ahora le parecía sofocante. Lentamente, levantó su mano y la miró. Las pequeñas galaxias azules y plateadas ya no parecían mágicas. Eran manchas de color que lo acusaban, la prueba de su humillación. Apretó el puño con fuerza, sintiendo el esmalte todavía fresco pegándose a su palma, y una oleada de rabia y tristeza lo invadió, dejándolo completamente solo con la pregunta de qué hacer a continuación. El eco de las risas de Carlos y Javier rebotaba en las paredes de su pequeña habitación, mucho después de que ellos se hubieran marchado. Cada carcajada era como una aguja clavándose en el orgullo de Mateo. Se quedó inmóvil, sentado en el borde de su cama, con la mirada fija en su mano izquierda. Los colores vibrantes que antes le habían llenado de una extraña satisfacción, ahora parecían burlarse de él. El azul eléctrico, el delicado trazo de una flor blanca, todo se sentía como una marca de humillación. El olor del esmalte, que minutos antes era el perfume de su nueva pasión secreta, ahora le revolvía el estómago. Un calor furioso le subió por el cuello hasta las mejillas. Vergüenza. Era una vergüenza tan intensa y punzante que le ahogaba. Princesa. La palabra resonaba en su cabeza, con la voz burlona de Javier. Se levantó de un salto, como si el asiento quemara. Sus movimientos eran torpes, desesperados. Buscó a tientas en el cajón donde guardaba sus materiales, tirando pinceles y limas al suelo hasta que encontró el bote de acetona. Lo abrió con manos temblorosas, el olor químico y penetrante invadiendo el cuarto, un antídoto agresivo para el aroma floral del esmalte. Arrancó un trozo de algodón, lo empapó en el líquido frío y se lo llevó a la uña del pulgar. Estaba a punto de borrarlo todo, de restregar con fuerza hasta que no quedara ni rastro de su estúpido y vergonzoso secreto. Quería borrar no solo el color, sino el recuerdo de la risa de sus amigos, el ardor en su cara, la sensación de ser un bicho raro. Justo en ese instante, 2 suaves golpes sonaron en la puerta. Mateo, ¿estás bien? Mamá dice que ya está la cena, dijo la voz de Sofía desde el otro lado. El pánico se apoderó de él. Ya voy, Sophie. En un minuto, gritó, escondiendo rápidamente la mano con el algodón detrás de su espalda. Pero la puerta se abrió de todos modos. Sofía, con la curiosidad propia de sus casi 15 años, asomó la cabeza. Oye, ¿qué es ese olor tan fuerte? Huele, se detuvo, arrugando la nariz. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en los frascos de esmalte desparramados sobre el escritorio y la rueda de práctica tirada en el suelo. Huele como el salón de belleza al que me llevó la tía el año pasado. Su mirada, aguda e inquisitiva, finalmente se posó en él, notando su postura rígida y la mano oculta. ¿Qué escondes? A ver.
Mateo sintió un nudo en la garganta. No había escapatoria. Se preparó para la segunda ronda de humillación del día. Quizás ella no sería tan cruel como Carlos y Javier, pero la decepción o la risa de su hermana dolerían de una forma distinta, más profunda. Lentamente, sacó la mano de detrás de su espalda y se la mostró. El algodón empapado en acetona cayó al suelo. Sofía se quedó en silencio. No se rió. Ni siquiera sonrió. Se acercó despacio y, con una delicadeza que Mateo no esperaba, le tomó la mano para verla más de cerca. Sus ojos, grandes y castaños, se abrieron con sorpresa. Pasó su dedo suavemente sobre la pequeña flor blanca que él había pintado con tanto esmero en la uña del dedo anular. Mateo, susurró, y alzó la vista para mirarlo a los ojos. No había burla en su mirada. Había asombro. «Esto, lo hiciste tú». Él solo pudo asentir, incapaz de hablar. Son las flores del vestido», dijo ella, su voz temblando ligeramente de emoción. «Las que te enseñé en la foto. Las que quería para mis uñas». Le dio la vuelta a la mano, admirando el degradado azul que había logrado en el pulgar. «Están increíbles». ¿Cómo aprendiste?» La gratitud en su voz era tan pura, tan genuina, que desarmó por completo a Mateo. La coraza de vergüenza que se había formado a su alrededor comenzó a resquebrajarse. «Yo quería darte una sorpresa», logró decir finalmente, con la voz ronca. «Como dijiste que no nos alcanzaba para el salón que querías, yo pensé que podía intentar». Le confesó todo, las horas viendo tutoriales, las prácticas a escondidas, y finalmente, lo que había pasado con Carlos y Javier. Mientras hablaba, la expresión de Sofía cambió del asombro a la indignación. «¿Qué les pasa a esos idiotas?», espetó, con una furia protectora que Mateo rara vez le había visto. «Son unos mensos. Esto es lo más chido que alguien ha hecho por mí en toda la vida, ¿y se atreven a burlarse?». Se sentó a su lado en la cama, tomando la rueda de práctica del suelo. «No les hagas caso, Mateo. Por favor. Lo que haces es un arte. Es un regalo increíble». Las palabras de Sofía fueron como un bálsamo. La validación que no sabía que necesitaba desesperadamente. No era una princesa. Era un hermano que se esforzaba por hacer feliz a su hermana. La motivación original, pura y simple, regresó con una fuerza arrolladora, eclipsando el miedo al que dirán. Sofía se inclinó sobre el escritorio. «A ver, ¿qué otros diseños tienes pensados? Podemos buscar más. Usa mis uñas para practicar si quieres». De repente, ya no estaba solo en su secreto. Tenía una cómplice, una aliada. Al día siguiente, en el pasillo de la preparatoria, la realidad volvió a golpearlo. Vio a Carlos y a Javier recargados en los casilleros con su grupo de amigos. La ansiedad le retorció el estómago. Intentó pasar desapercibido, pero era demasiado tarde. «¿Qué hubo, princesa?», gritó Carlos, lo suficientemente alto para que todos a su alrededor lo oyeran. «¿Lista para el baile? ¿O te quedaste hasta tarde haciéndote la manicura?». Las risas del grupo fueron como un baldazo de agua fría. Mateo se detuvo en seco. El calor de la vergüenza intentó subirle por el cuello de nuevo, pero esta vez, algo era diferente. La imagen de la cara de Sofía, iluminada por la felicidad, apareció en su mente. El recuerdo de su voz diciendo, «Es un regalo increíble», se convirtió en un escudo. Apretó la correa de su mochila con fuerza, levantó la barbilla y los miró directamente a los ojos. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Pero en su mirada ya no había solo miedo, había un destello de desafío, una determinación silenciosa que ellos no esperaban. Dio media vuelta y siguió su camino, dejando atrás las risas que, aunque todavía dolían, ya no tenían el poder de destruirlo. El fin de semana se instaló en el pequeño departamento con una atmósfera de conspiración creativa. El sol de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire, pero Mateo y Sofía apenas lo notaban. Estaban acurrucados en el sofá, el celular de Sofía pasando de una mano a otra mientras exploraban un universo infinito de diseños de uñas en internet. La humillación de la escuela parecía un recuerdo lejano,
opacado por la emoción del proyecto que los unía. «No manches, Mateo, mira este», exclamó Sofía, mostrándole una imagen de uñas estilo galaxia, con profundos tonos azules y púrpuras salpicados de diminutas estrellas plateadas. «¿Crees que se pueda?» «Se ve bien difícil». Mateo acercó el rostro a la pantalla, sus ojos analizando cada detalle con la concentración de un cirujano. «El degradado es la clave», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Se necesitan esponjas y varios tonos. Y ese brillo no es esmalte normal. Es como polvo de hadas». Una sonrisa se dibujó en su rostro. «Sí se puede. Pero no con lo que tenemos. Los esmaltes que compré en la farmacia son para empezar. Para la quinceañera de mi hermana necesitamos artillería pesada». La decisión fue instantánea y unánime. Juntarían sus ahorros e irían al único lugar donde podrían encontrar esos tesoros, el centro histórico de la Ciudad de México. El sábado por la mañana, el aire era fresco, pero prometía un día caluroso. Se subieron al metro, una serpiente naranja que los devoró y los escupió en la estación Zócalo, en medio de un torbellino de gente. Para ellos, el caos de la ciudad no era abrumador, sino energizante. Era el escenario de su aventura. Caminaron por la calle de Madero, esquivando organilleros, turistas con cámaras y vendedores ambulantes que ofrecían de todo, desde esquites hasta cargadores de celular. Su destino era una callejuela menos transitada, famosa entre estilistas y artistas del maquillaje por sus tiendas especializadas. Encontraron una, con un letrero discreto que decía belleza profesional. Al entrar, el olor a acrílico y esmalte los envolvió. Para Mateo, fue como entrar en una galería de arte. Las paredes estaban cubiertas de hileras e hileras de botellitas de colores, un espectro cromático que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. «Órale», susurró Sofía, con los ojos muy abiertos. Un empleado amable, acostumbrado a ver a profesionales, los miró con curiosidad, pero no dijo nada. Con una lista improvisada y la emoción a flor de piel, comenzaron su búsqueda. Mateo sostenía los pinceles de punta fina contra la luz, evaluando su flexibilidad. Sofía destapaba pequeños botes de diamantina y polvos iridiscentes, dejando que la luz atrapara sus destellos. Compraron esmaltes en gel, una pequeña lámpara UV portátil, pinceles de detalle y una selección de brillos que prometían convertir las uñas de Sofía en pequeñas obras de arte. Salieron de la tienda con una bolsa que pesaba poco, pero que para ellos contenía un tesoro invaluable, el material con el que construirían su sueño. El lunes, sin embargo, la realidad de la escuela golpeó a Mateo con la fuerza de una pared de concreto. La confianza que había construido durante el fin de semana se sentía frágil bajo las luces fluorescentes del pasillo. Durante el receso, buscando un rincón de paz, se sentó en una banca alejada del patio principal. Sacó su cuaderno de dibujo, el mismo donde antes garabateaba superhéroes y que ahora estaba lleno de bocetos de uñas. Con uno de los nuevos pinceles finos que había comprado, practicaba trazos secos sobre el papel, imaginando el flujo del esmalte. Estaba tan absorto que no escuchó los pasos que se acercaban por detrás. «Vaya, vaya, ¿qué diseña nuestra princesita hoy?». La voz de Javier, cargada de veneno, le heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, Javier le arrebató el cuaderno de las manos. Carlos, su inseparable sombra, soltó una carcajada que atrajo las miradas de los estudiantes cercanos. «A ver, muéstranos tu arte, Mateo», se burló Carlos, abriendo el cuaderno para que todos lo vieran. Empezó a leer las anotaciones de Mateo con una voz aguda y afeminada. «Base de color lila, 2 capas. Aplicar glitter plateado con técnica de esponja. ¡Ay, qué ternura! ¿Te vas a poner florecitas también?». Un círculo de curiosos se formó a su alrededor. Algunos reían, otros miraban con una mezcla de lástima e incomodidad. El rostro de Mateo ardía. La humillación era pública, intensa, mucho peor que la primera vez. «Devuélveme eso», gritó, la voz quebrada por la rabia y la vergüenza. Se abalanzó hacia Javier, pero Carlos lo empujó con fuerza, haciéndolo trastabillar hacia atrás. El cuaderno cayó al suelo, abriéndose y esparciendo varias hojas sueltas con sus diseños por el polvoriento piso del patio. Justo cuando las lágrimas de frustración amenazaban con desbordarse, una voz tranquila pero llena de autoridad cortó el murmullo de la multitud.
Suficiente, señores. Era el profesor Elías, el maestro de arte. Un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano y una camisa perpetuamente manchada de pintura, que caminaba hacia ellos con calma. El círculo de estudiantes se abrió como el mar rojo. Carlos y Javier intentaron disimular. No es nada, profe, solo jugábamos. El profesor Elías los ignoró por completo. Su mirada se posó en los papeles esparcidos por el suelo. Se agachó y recogió un detallado boceto de una uña, decorada con un intrincado diseño de enredaderas y flores diminutas, con notas sobre la combinación de colores. Levantó la vista del dibujo y miró a Mateo, quien estaba paralizado, esperando el golpe de gracia, la burla final de parte de un adulto. Pero la burla nunca llegó. Mateo, dijo el profesor, y su voz era sorprendentemente suave. La línea es muy segura. ¿Y esta composición es excelente? ¿Tú dibujaste esto? Incapaz de hablar, Mateo solo pudo asentir. La expresión del profesor Elías se endureció mientras se volvía hacia los acosadores. Javier, Carlos. A la oficina del director. En este instante. No había lugar para la discusión en su tono. Mientras los dos se alejaban murmurando, Elías se agachó para ayudar a Mateo a recoger sus dibujos. El arte tiene muchas formas, muchacho, le dijo mientras le entregaba el fajo de papeles. Y no dejes que nadie te diga lo contrario. Lo que tú haces aquí requiere pulso, visión y una paciencia que muchos de estos bravucones jamás tendrán. Es una habilidad valiosa. Hizo una pausa, mirando a Mateo directamente a los ojos. Mi salón de arte está vacío después de clases. Las puertas están abiertas si alguna vez necesitas un lugar tranquilo para practicar. Tenemos buenos materiales. Piénsalo. La oferta quedó suspendida en el aire, una cuerda de salvamento lanzada en medio de un mar de humillación. Por primera vez ese día, Mateo sintió que podía respirar de nuevo. En la mirada respetuosa de su maestro, no encontró juicio, solo el reconocimiento de un artista a otro. Una nueva puerta, una que no sabía que existía, acababa de abrirse. Al día siguiente, el timbre que anunciaba el final de las clases sonó como una sentencia y una liberación al mismo tiempo. El estómago de Mateo era un nudo de nervios. Cada pasillo se sentía como un campo minado, cada mirada un juicio. Las palabras del profesor Elías resonaban en su cabeza, una oferta que parecía demasiado buena para ser cierta, un refugio. Con la mochila colgada de un solo hombro, caminó en dirección contraria a la salida, hacia el salón de arte. La puerta estaba entreabierta, y desde el pasillo se filtraba una suave luz de la tarde y el olor familiar a pintura acrílica y aguarrás. Asomó la cabeza con timidez. Elías estaba de espaldas, limpiando unos pinceles en el lavabo con una calma metódica. Al oír los pasos de Mateo, se giró con una sonrisa comprensiva. Te estaba esperando, Mateo. Pasa, no te quedes en la puerta. El salón, que durante las clases era un caos controlado de actividad y ruido, ahora estaba en silencio. La luz del atardecer entraba por los grandes ventanales, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire y bañando las esculturas de arcilla y los lienzos apilados en un resplandor dorado. Se sentía como un santuario. Siéntete como en tu casa, dijo Elías, secándose las manos. Aquí nadie va a molestarte. De hecho, tengo algo para ti. Se acercó a un armario metálico y sacó una caja de madera. Al abrirla, reveló un juego completo de pinceles finos para nail art, varios botes de esmaltes de gel de colores vibrantes y una pequeña lámpara UV. Pertenecían a un taller que di hace unos años. Ya no los uso. Son tuyos si los quieres. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. Eran herramientas profesionales, cosas que había visto en tutoriales pero que nunca soñó con tener. Profesor, no sé qué decir. Gracias. No digas nada, respondió Elías, poniendo una mano en su hombro. Solo crea. El arte es la mejor respuesta para la ignorancia. Esa tarde marcó el comienzo de una nueva rutina. Cada día, después de clases, Mateo se refugiaba en el salón de arte. A veces, Sofía lo esperaba afuera y entraba con él, sentándose pacientemente mientras él practicaba en sus uñas o en muestrarios de plástico.
El ruido del mundo exterior se desvanecía. Allí dentro, solo existían los colores, la concentración y la risa cómplice de su hermana. Un poco más a la izquierda, Matt, le decía Sofía, examinando una diminuta flor que él pintaba en su uña anular. Así, perfecto. Parece una calcomanía. El pulso de Mateo se había vuelto firme, sus trazos precisos. El diseño para la quinceañera, que antes era solo un boceto tembloroso en su cuaderno, comenzaba a tomar vida. Pequeñas mariposas monarca con detalles en hoja de oro, sobre una base de color palo de rosa que complementaba perfectamente su vestido. Su habilidad crecía exponencialmente con cada sesión, alimentada por la paz del lugar y el apoyo incondicional de su hermana. Pero mientras el mundo de Mateo florecía dentro de esas cuatro paredes, afuera, la hostilidad de Carlos y Javier mutaba. Habían notado su desaparición después de clases y la nueva confianza con la que caminaba por los pasillos. La humillación directa no había funcionado. Mateo tenía un escudo, y ese escudo era su profesor. Así que decidieron atacar de una forma más cobarde y expansiva. Una tarde, mientras Mateo estaba completamente absorto pintando una mariposa en la uña de Sofía, no notaron la sombra que se detuvo brevemente junto a la ventana del salón que daba al patio. Carlos levantó su celular y tomó una foto. La imagen era clara, Mateo, con la cabeza inclinada en máxima concentración, sosteniendo delicadamente la mano de su hermana, con la pequeña lámpara UV iluminando la escena. Era un momento de ternura y dedicación artística. Pero en las manos equivocadas, era munición. Esa noche, el teléfono de Mateo vibró sin parar. Al principio lo ignoró, pero la insistencia de las notificaciones lo obligó a mirar. Era una publicación en el grupo de Facebook de la generación. La foto. La que Carlos había tomado. Pero el contexto estaba completamente torcido. El pie de foto decía, asterisco mientras unos estudian, nuestro amiguito Mateo juega a la manicurista con el permiso especial del profe Elías. ¿Qué otros talentos ocultos tendrá la princesita para conseguir tratos especiales? Asterisco. Debajo, una avalancha de comentarios. Caritas riendo, insultos, memes. Nombres que ni siquiera conocía se sumaban a la burla. El calor subió por su cuello hasta sus mejillas. El santuario había sido profanado. La vergüenza que sintió fue 1000 veces peor que en el patio, porque ahora era pública, permanente, digital. Se sentía expuesto, como si miles de ojos lo estuvieran juzgando desde la pantalla de su celular. Arrojó el teléfono a la cama y se cubrió la cara con las manos, el aire le faltaba. Se quedó así, encorvado en su cama, hasta que la puerta de su cuarto se abrió suavemente. Era su madre, Ana. Llevaba una taza de té de manzanilla. Su rostro, normalmente alegre, estaba marcado por la preocupación. Sofía me enseñó lo que publicaron, dijo en voz baja, sentándose a su lado. No había enojo ni decepción en su voz, solo una infinita ternura. Mateo no pudo mirarla, se sentía demasiado avergonzado. Ana dejó la taza en la mesita de noche y le rodeó los hombros con un brazo. Mírame, mi amor. Él levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Estoy tan increíblemente orgullosa de ti, dijo ella, su voz firme y clara. Mateo parpadeó, confundido. ¿Orgullosa? Mamá, todos se están burlando de mí. Que se burlen, replicó Ana con una fuerza que lo sorprendió. La gente pequeña siempre intentará hacer sentir pequeños a los demás. Lo que tú estás haciendo por tu hermana, eso es de un hombre de verdad. Es amor, es dedicación, es talento. Tu abuelo, ¿sabes? Era sastre. Y sus amigos en el pueblo se burlaban de él, decían que era trabajo de mujeres. Pero él confeccionó mi vestido de novia con sus propias manos, y fue el vestido más hermoso del mundo. Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Mateo, pero esta vez no eran de humillación, sino de alivio. Su madre lo abrazó con fuerza. Nunca dejes que el ruido de los demás apague tu música, Mateo. Lo que tienes en tus manos no es algo para esconder. Es un don. Y el sábado, cuando tu hermana entre a su fiesta con las uñas más espectaculares que nadie haya visto, todos esos que se ríen se van a quedar con la boca cerrada. Las palabras de su madre fueron un bálsamo, un ancla en medio de la tormenta.
El apoyo de Sofía le había dado fuerza, la guía de Elías le había dado herramientas, pero el orgullo de su madre, eso le dio permiso para creer en sí mismo sin reservas. Apretó la mandíbula, secándose las lágrimas. La quinceañera estaba a solo 2 días. Y ahora, más que nunca, estaba decidido a que fuera perfecta. El día de la quinceañera llegó envuelto en un torbellino de emociones y el aroma a laca para el cabello que flotaba por toda la casa. El sol de la Ciudad de México se filtraba por las ventanas, pero Mateo apenas lo notaba. Para él, el universo se había reducido a la pequeña mesa instalada en la sala, donde se desarrollaba el acto final de su misión. El aire vibraba con una mezcla de pánico y emoción. Desde su habitación, Sofía gritaba preguntas sobre su maquillaje, mientras su madre, Ana, coordinaba los últimos detalles por teléfono con una calma que a Mateo le parecía heroica. Frente a él, Sofía extendía sus manos con una solemnidad casi religiosa. Llevaba una bata de seda sobre la ropa que usaría antes de ponerse el voluminoso vestido de quinceañera, un espectacular diseño en azul rey que ahora colgaba de una puerta, esperando su momento. Mateo tomó una de sus manos. Estaba fría. La suya, en cambio, sudaba ligeramente. Respiró hondo, tratando de canalizar la serenidad del profesor Elías. «¿Estás nervioso?», susurró Sofía, mirándolo con sus ojos ya delineados y brillantes. «Un poco», admitió Mateo, seleccionando un pincel fino como un cabello. «Es la presentación final. No hay segundas oportunidades. Quedarán perfectas, Mateo. Confío en ti más que en nadie». Su confianza era un bálsamo. Se concentró, y el mundo exterior se desvaneció. Sobre la base azul rey que había aplicado la noche anterior, comenzó a trazar las delicadas alas de una mariposa monarca. No era un diseño cualquiera. Habían pasado horas hojeando libros y buscando en internet. La monarca, con su increíble viaje migratorio, se había convertido en su símbolo, un emblema de transformación, resiliencia y la belleza de seguir el propio camino, sin importar la distancia o la dificultad. Cada trazo naranja, negro y blanco era preciso, una pincelada de coraje. En el dedo anular de cada mano, en lugar de una mariposa completa, diseñó un pequeño capullo a punto de abrirse, un detalle que solo ellos dos entendían. Cuando terminó, retrocedió para admirar su obra. Las 10 uñas eran un lienzo en miniatura, contando una historia de crecimiento y belleza. Pequeños cristales de Swarovski, aplicados con una pinza de precisión, captaban la luz como gotas de rocío. Sofía ahogó un grito de pura alegría. «Mateo, son más hermosas de lo que jamás imaginé», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Eres un verdadero artista». En ese momento, al ver la felicidad genuina en el rostro de su hermana, el miedo de Mateo fue reemplazado por un profundo sentimiento de orgullo. Este era su arte. Y era bueno. Horas más tarde, el salón de fiestas en la colonia del Valle hervía de gente, música y luces de colores. El bajo de una cumbia retumbaba en el pecho de Mateo mientras observaba todo desde una esquina, sintiéndose un extraño en su propio traje. Vio a sus tíos riendo, a sus primos pequeños corriendo por la pista de baile y, para su desgracia, a un grupo de compañeros de la escuela, incluyendo a Carlos y Javier. Habían sido invitados por uno de los primos de Sofía. Sus estómagos se encogieron en un nudo apretado. Trató de hacerse invisible. Entonces, las luces bajaron y el maestro de ceremonias anunció la entrada de la quinceañera. Sofía apareció en la cima de la escalera, y un suspiro colectivo recorrió el salón. Su vestido azul rey era magnífico, pero fue su sonrisa la que iluminó el lugar. Mientras bajaba lentamente, saludando con la mano, la gente comenzó a notar los detalles. Cuando llegó abajo y comenzó a abrazar a sus familiares, los comentarios empezaron a volar. «Sofía, tus uñas están increíbles», exclamó una de sus primas. Una tía se acercó, tomando su mano con delicadeza. «Mija, qué trabajo tan espectacular, ¿en qué estética te las hicieron? Yo quiero ir». Con un orgullo radiante, Sofía respondía a cada persona con la misma frase, lo suficientemente alto para que varios pudieran oír: «Me las hizo mi hermano, Mateo. Él es el artista». Cada vez que lo decía, una pequeña onda de sorpresa y admiración se extendía entre los invitados.
Algunas personas volteaban a ver a Mateo, quien sentía sus mejillas arder, pero esta vez no era de vergüenza, sino de una tímida satisfacción. Vio a sus padres observándolo desde la mesa principal, sus rostros llenos de un amor inmenso. Su padre le levantó el pulgar con una sonrisa cómplice. Sin embargo, no todas las miradas eran de admiración. A lo lejos, vio a Carlos y Javier cuchicheando. La expresión de Carlos era una mezcla de incredulidad y desprecio. La validación que Mateo estaba recibiendo parecía enfurecerlos. Sabía que era inevitable. Tarde o temprano, vendrían por él. El momento llegó durante la cena. Mateo se había levantado para servirse un vaso de agua de horchata cuando sintió una presencia a sus espaldas. No necesitaba voltear para saber quiénes eran. Vaya, mírenlo. El famoso asterisco manicurista asterisco, dijo Carlos con su habitual tono burlón, asegurándose de que un par de chicas de su escuela que estaban cerca lo escucharan. Javier soltó una risita. Oye, ¿cobras por evento o por uña? A lo mejor mi abuelita necesita un retoque. Le gustan los colores brillantes, como a las princesas. El viejo Mateo se habría encogido. Habría murmurado una disculpa o simplemente huido. Pero este Mateo era diferente. Había sido forjado en el ridículo, fortalecido por el amor y validado por su propia creación. Se giró lentamente, sin derramar una gota de su vaso, y los miró directamente a los ojos. No había miedo en su mirada, solo una calma que los descolocó. Sí, yo se las hice, dijo con voz firme y clara, sin rastro de duda. Las chicas cercanas dejaron de hablar para prestar atención. Y estoy increíblemente orgulloso del resultado. Se llama arte, es mi pasión. Es algo que se hace para crear belleza y hacer feliz a la gente. Hizo una pausa, su mirada pasando de Javier a Carlos. Es lo contrario a lo que ustedes hacen, intentar destruir a otros para sentirse un poco menos miserables con ustedes mismos. El silencio que siguió fue denso. Las palabras de Mateo no habían sido un grito, sino un golpe preciso y certero. Carlos abrió la boca para responder, pero no le salió nada. Por primera vez, parecía no tener un guión. Se veía patético. Las chicas que habían estado escuchando se miraron entre sí y una de ellas negó con la cabeza, con una clara expresión de disgusto hacia Carlos y Javier. Sin esperar respuesta, Mateo les dio la espalda y se alejó con paso seguro. No se fue a esconder. Caminó de regreso a su mesa, con la cabeza en alto, sintiendo el peso de docenas de ojos sobre él. Al llegar, Sofía, que lo había visto todo desde la distancia, lo tomó del brazo. Su mano, adornada con las mariposas que él había creado, se sentía como un ancla. Eso fue increíble, susurró ella, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo. Eres mi héroe. Mateo miró a su alrededor. Vio la fiesta en pleno apogeo, a su hermana radiante, a su familia sonriente. Vio su arte en las manos de la persona que más amaba, siendo admirado por todos. En ese instante, la opinión de Carlos y Javier se encogió hasta volverse insignificante, un ruido sordo y lejano en medio de una sinfonía de aceptación. Había ganado. No una pelea, sino la batalla por sí mismo. El lunes siguiente a la fiesta, el aire en los pasillos de la preparatoria se sentía extrañamente distinto. Mateo caminaba con los hombros un poco menos encorvados, el eco de las felicitaciones del sábado aún resonando suavemente en su mente. Esperaba las miradas de siempre, los susurros cortantes de Carlos y Javier, la habitual sensación de tener que hacerse pequeño para no ser visto. Pero algo había cambiado. Los murmullos seguían ahí, pero su tono era diferente. Ya no eran burlas afiladas, sino zumbidos de curiosidad. Las miradas no eran de desprecio, sino de intriga. La noticia de lo ocurrido en la quinceañera se había esparcido con la velocidad de un incendio en pasto seco, avivada por Sofía y sus amigas, quienes se habían encargado de contar la historia completa. No solo el talento de Mateo, sino también su serena y contundente respuesta a sus acosadores. Vio a Carlos y a Javier junto a los casilleros. Por un instante, su estómago se contrajo por la costumbre. Pero esta vez, no estaban rodeados por su séquito habitual. Estaban solos, y el espacio a su alrededor parecía cargado de una tensión incómoda. Nadie se les acercaba.
Cuando sus miradas se cruzaron, Javier le lanzó una mueca de odio puro, pero Carlos desvió la vista rápidamente, casi con vergüenza. Mateo no se detuvo. Siguió su camino hacia el salón de historia, sintiendo por primera vez que el poder en esa dinámica se había invertido por completo. Durante el almuerzo, mientras se sentaba con Sofía y un par de sus amigas, una chica de otro salón se acercó a su mesa. Se llamaba Valeria, y Mateo la conocía solo de vista. Era popular, siempre rodeada de gente. Se detuvo frente a él, jugando nerviosamente con una pulsera en su muñeca. «Oye, Mateo», dijo, su voz más suave de lo que él esperaba. «Vi las fotos que subió Sophie de sus uñas». «¿En serio las hiciste tú?» Mateo tragó saliva, sorprendido por la atención directa. Asintió lentamente. «Sí, yo las hice». Los ojos de Valeria se iluminaron. «No manches. Están increíbles. Parecen profesionales. Escucha, sé que es raro, pero tengo la boda de mi prima en un mes y me preguntaba si aceptarías hacerme un diseño. Te pago, obvio». El mundo de Mateo pareció detenerse por un segundo. El ruido de la cafetería se desvaneció. Alguien, una compañera, no solo no se estaba burlando, sino que le estaba pidiendo que compartiera su arte con ella. Le estaba ofreciendo ser su primer cliente. Miró a Sofía, que le sonreía con un orgullo que casi lo hizo llorar. «Claro», respondió Mateo, su propia voz sonando lejana y más segura de lo que se sentía. «Sí, me encantaría. Podemos hablar de qué diseño te gustaría». Valeria soltó un gritito de emoción y sacó su celular para intercambiar números. Mientras se alejaba, Mateo sintió una oleada de calidez que no tenía nada que ver con el sol que entraba por la ventana. Era validación. Era el primer ladrillo de un puente que él mismo estaba construyendo para salir de su isla de inseguridad. La caída de Carlos y Javier fue tan rápida como pública. Su estatus, construido sobre una base de arrogancia y bravuconería, se desmoronó cuando su principal herramienta, la humillación, les explotó en la cara. La gente ahora los veía como lo que eran, patéticos y crueles. En una ocasión, durante el receso, Javier intentó una última y desesperada embestida. Vio a Mateo hablando con Valeria sobre ideas de diseño y se acercó con su típica sonrisa socarrona. «¿Qué pasa, Mateo? ¿Ya abriste tu propio salón de belleza? ¿Cuánto cobras por la manicura, princesita?» El insulto quedó suspendido en el aire, pesado y torpe. Nadie se rió. En cambio, un chico que jugaba fútbol cerca se detuvo y le dijo: «¿Por qué no lo dejas en paz, Javier? Ya supéralo, güey. Das pena». Javier se quedó helado, con el rostro enrojecido por una furia impotente. Se dio la vuelta y se marchó a grandes zancadas, completamente solo. La derrota era total. Carlos, por otro lado, manejó la situación de manera diferente. El aislamiento parecía haberle dado tiempo para pensar. Ese mismo día, al final de las clases, Mateo lo encontró esperándolo cerca de la salida. No había rastro de su arrogancia habitual. Se veía pequeño. «Mateo», dijo, sin poder mirarlo a los ojos. «Oye, espera». Mateo se detuvo, cauteloso, su cuerpo tensándose para la defensa. «¿Qué quieres, Carlos?» Carlos se frotó la nuca, incómodo. «Solo quería decirte que lo de la fiesta, y bueno, todo lo demás, estuvo mal. Muy mal». Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. «La neta no sé por qué lo hice. Javier empezó con todo y yo, pues, le seguí la corriente, como un idiota. No es una excusa, lo sé. Pero, lo siento». La disculpa fue torpe, entrecortada y carente de elocuencia, pero Mateo pudo sentir una punzada de sinceridad en ella. Vio a su amigo de la infancia, al chico con el que había jugado en la calle y compartido secretos, atrapado en una versión de sí mismo que ni él parecía entender. Mateo respiró hondo. Podría haberle gritado, haberle recordado cada palabra hiriente, cada publicación humillante. Pero, ¿para qué? El rencor se sentía como un ancla pesada, y él por fin estaba aprendiendo a nadar. «Está bien, Carlos», dijo finalmente,
su voz tranquila. Carlos levantó la vista, sorprendido. ¿En serio? ¿Así nada más? No voy a olvidar lo que pasó, aclaró Mateo con una calma que lo sorprendió incluso a sí mismo. Pero tampoco voy a cargar con eso. Estoy enfocado en mis cosas ahora. Tengo mejores cosas que hacer. Le dio una última mirada, no de ira, sino de finalidad, y siguió su camino, dejando a Carlos parado en la acera, procesando que el perdón a veces no significa volver atrás, sino simplemente permitir que cada quien siga su propio camino. Más tarde esa semana, el salón de arte ya no era un refugio, sino un estudio. Mateo estaba sentado frente a Valeria, concentrado en aplicar una base de color azul nocturno en sus uñas. Otros 2 estudiantes se habían acercado a su mesa, no para husmear, sino para observar, fascinados por la precisión de su pulso y la delicadeza de su trabajo. El profesor Elías lo observaba desde su escritorio, una sonrisa de genuino orgullo en su rostro. «Mira a tu alrededor, Mateo», dijo Elías en voz baja, para que solo él lo escuchara. «Has creado algo más que diseños bonitos. Has creado un espacio de respeto». Mateo levantó la vista de su trabajo. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Vio la admiración en los rostros de sus compañeros, sintió la paz del pincel en su mano y comprendió. Ya no estaba escondiéndose. Estaba creando. Y en ese pequeño rincón del mundo, rodeado de botes de pintura y el suave olor a esmalte, Mateo se sintió, por primera vez, completamente en casa. Las semanas que siguieron a la quinceañera de Sofía pintaron la vida de Mateo con una paleta de colores completamente nueva. El murmullo en los pasillos de la preparatoria ya no era de burla, sino de asombro y curiosidad. La petición de Valeria fue solo el comienzo. Pronto, otras compañeras se acercaban con timidez, mostrándole fotos en sus celulares y preguntando, ¿crees que podrías hacerme algo así? Cada petición era un bálsamo para las heridas que aún no habían cerrado del todo. Fue Sofía, su eterna aliada, quien le dio el empujón final. Mateo, esto ya no es un pasatiempo, es tu talento. El mundo tiene que verlo, le dijo una tarde, mientras él terminaba un intrincado diseño inspirado en los alebrijes oaxaqueños en las uñas de una amiga de ella. Tienes que abrir una cuenta de Instagram. Nació así Arte en Uñas CDMX. Con la ayuda de Sofía como fotógrafa y community manager, la cuenta cobró vida. Publicaron imágenes de alta calidad del diseño de mariposas monarca, de las flores de jacaranda para Valeria y de cada nueva creación. Mateo escribía a los pies de foto, no solo describiendo la técnica, sino la inspiración detrás de cada pincelada, la melancolía de un atardecer en Xochimilco, la vibrante energía del mercado de la Ciudadela, la elegancia sobria de la arquitectura de la colonia Roma. En cuestión de un mes, su cuenta explotó. Pasó de tener seguidores de la escuela a recibir comentarios de extraños, de otros artistas de uñas y de gente que simplemente admiraba su habilidad. Cada like, cada comentario de «qué trabajo tan increíble» era una pequeña victoria que lo reconstruía por dentro. Un lunes por la mañana, mientras guardaba sus cosas después de la clase de arte, el profesor Elías lo detuvo. «Mateo, vi tu Instagram. Es fenomenal», dijo con una sonrisa orgullosa. La escuela está organizando la feria anual de jóvenes emprendedores en 3 semanas. No es una sugerencia, es una orden, tienes que participar. Tienes que mostrarle a todos lo que un verdadero artista y emprendedor puede hacer. El corazón de Mateo latió con una mezcla de pánico y euforia. Montar un stand, exponerse así ante toda la escuela, padres y maestros, era un salto al vacío. Pero la mirada convencida de su mentor, el apoyo incondicional de su madre Ana, quien prometió ayudarlo a construir el stand más profesional, y el entusiasmo de Sofía, quien ya planeaba la estrategia de marketing, disiparon sus miedos. Era el siguiente paso lógico. Era su momento. Los días se volvieron un torbellino de preparación. Diseñó un portafolio impreso, compró esmaltes de secado rápido para demostraciones en vivo y practicó hasta que sus manos se movían con una memoria propia. Durante esos días, vio a Javier en los pasillos. La mirada de su ex amigo seguía cargada de un resentimiento silencioso, una sombra que se negaba a desaparecer. Ya no había insultos, solo una distancia fría y pesada.
Mateo entendió que algunas heridas no se cierran con palabras, sino con el tiempo y la distancia. Lo aceptó y siguió adelante. La verdadera sorpresa llegó una tarde, a la salida de la escuela. Carlos lo estaba esperando, con la misma postura encorvada de la última vez, pero con una expresión diferente. No era solo culpa, era respeto. «Oye, Mateo», comenzó, sin poder mirarlo a los ojos. Vi tu Instagram. Lo que haces es increíble, en serio». Hizo una pausa, tragando saliva. «El cumpleaños de mi hermana pequeña es la próxima semana. Le encantan los personajes de Ghibli. Me preguntaba si tú podrías pintarle las uñas. Te pago, claro. Lo que sea». Mateo se quedó quieto, procesando la ironía de la situación. El mismo chico que lo había llamado princesa, que había liderado la campaña de humillación en su contra, ahora estaba pidiéndole que usara su arte para hacer feliz a su hermana. Vio en los ojos de Carlos no solo el arrepentimiento, sino el reconocimiento genuino de su talento. Era el círculo cerrándose de la forma más inesperada. «Claro, Carlos», respondió Mateo, con una calma que lo sorprendió incluso a él. «Tráela el sábado a mi casa. Será un regalo. No me debes nada». El día de la feria, el gimnasio de la escuela era un hervidero de energía, ruido y sueños adolescentes. El stand de Mateo, Arte en Uñas CDMX, era un oasis de profesionalismo. Un mantel negro, iluminación perfecta, su portafolio abierto y sus herramientas dispuestas con precisión quirúrgica. Ofrecía diseños rápidos en una uña de acento para demostrar su habilidad. Al principio, la gente pasaba de largo, curiosa pero indecisa. Entonces, como un ángel de la guarda, apareció Valeria con un séquito de amigas. «Mateo, queremos que nos hagas algo a todas», exclamó, atrayendo la atención. En minutos, se formó una fila. La gente se agolpaba para ver sus manos moverse con una velocidad y una gracia hipnóticas. Pinceles finos como cabellos danzaban sobre las uñas, dejando tras de sí galaxias en miniatura, pétalos de cempasúchil y fragmentos de talavera poblana. El profesor Elías lo observaba desde lejos, con los brazos cruzados y una expresión de pura satisfacción. Fue entonces cuando una mujer de traje sastre y una elegancia que desentonaba con el ambiente escolar se acercó al stand. Observó en silencio durante varios minutos, su mirada analítica estudiando cada movimiento de Mateo. Cuando él terminó con una clienta, ella carraspeó suavemente. «¿Mateo García?», preguntó. Su voz era serena y profesional. «Sí, soy yo», respondió él, limpiando sus pinceles. «Mi nombre es Lorena Rivas. Soy la dueña de Aura Beauty Lounge, en Polanco». El nombre resonó en la cabeza de Mateo. Era uno de los salones más exclusivos y respetados de la ciudad. «Una de mis clientas más fieles me mostró tu página de Instagram hace unas semanas. Me pareció un trabajo excepcional, pero en redes sociales todo puede ser un truco. Vine a esta feria solo para verte trabajar en persona». Lorena se inclinó para ver de cerca las uñas que acababa de pintar. «Tu pulso, tu creatividad, tu profesionalismo a esta edad es algo que no he visto en años. Me gustaría ofrecerte un puesto de aprendiz en mi salón. Fines de semana, medio tiempo. Aprenderás las técnicas más avanzadas, trabajarás con una clientela real y, por supuesto, se te pagará como el artista que eres». Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El ruido del gimnasio se desvaneció, dejando solo la voz de Lorena y el latido ensordecedor de su propio corazón. Las burlas, la vergüenza, las noches en vela sintiéndose un bicho raro, todo lo había conducido a ese preciso instante. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero no eran de tristeza, sino de una abrumadora y pura alegría. Con la voz entrecortada, solo pudo asentir y susurrar: «Sí. Sí, acepto. Gracias». Un mes después, la escena era otra. El sol de la tarde se filtraba por los impecables ventanales de Aura Beauty Lounge. Mateo, vestido con un elegante uniforme negro, estaba concentrado en su trabajo. Frente a él, una clienta observaba fascinada cómo él daba los toques finales a un complejo diseño inspirado en el vitral del Palacio de Bellas Artes. Al terminar,
Levantó la vista y su mirada se cruzó con su propio reflejo en uno de los espejos del salón. Ya no veía al adolescente inseguro que se escondía en su cuarto. Veía a un joven artista, seguro de sí mismo, sereno y realizado. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras recordaba el largo camino recorrido. El acoso, el dolor y la duda no habían desaparecido, se habían transformado. Se habían convertido en los cimientos de su fortaleza, en el combustible de su pasión. Se dio cuenta de que al abrazar lo que lo hacía diferente, no solo había encontrado su voz, sino que había construido su futuro con sus propias manos.